Muy bien, ahora para la segunda parte de este problema 3, que sería la parte de la radiación, tenemos primero que el calor, el flujo de calor de radiación es igual al, ¿cómo se dice? La emisividad de la superficie más 1 entre 2 por el área superficial por sigma, que es la constante de Boltzmann, por epsilon g, temperatura g a la cuarta, menos alfa g por temperatura S a la cuarta. Ambas temperaturas tienen que estar en Kelvin para poder como si eliminarse junto con las unidades de la constante de Boltzmann. Epsilon g y alfa g son calculadas considerando la epsilon y el alfa de cada uno de los gases. En este caso, aquí hay un pequeño error, en vez de ser alfa g sería alfa c. O sea, en este caso estamos considerando únicamente dióxido de carbono y agua como los gases de combustión. Entonces, epsilon C corresponde al epsilon del dióxido de carbono y epsilon W al del agua por water. Igual para alfa G. Y el delta epsilon y el delta G es un factor de corrección que se le da a esos parámetros dependiendo de la temperatura que nos encontremos. De igual manera, también hay un factor de corrección que se llega a aplicar para epsilon C y epsilon W, igual que para alfa y para las alfas, pero este solo aplica cuando tenemos una presión diferente a una atmósfera. En este caso, pues ya sabemos que la presión es atmosférica, entonces no necesitamos introducirlos. Asimismo, tenemos que hay unas fórmulas específicas para alfa C y alfa W. Aquí son la temperatura del gas, entre la temperatura de la superficie, todo elevado a la 0.65 por epsilon C, pero este no está multiplicándose, sino que va a ser evaluado a la temperatura de la superficie, en este caso del tubo, que es 105 grados centígrados, y a las condiciones de PC, LTS entre TG. Eso ahorita lo abordaremos a mayor profundidad. También cabe mencionar que ¿cómo se dice? Delta alfa es evaluado a temperatura de superficie y que los valores de epsilon C y epsilon W son obtenidos por medio de la figura 13.36. Hay un gráfico hecho para la parte del dióxido de carbono y otro gráfico hecho para el agua. Y asimismo, el delta epsilon es obtenido en la tabla, bueno, más bien en la figura 13.38. Este básicamente consiste en tres gráficos que a través de ciertas asíntotas que ahorita vamos a calcular, nos permite determinar el valor a diferentes temperaturas. En este caso lo tiene a temperaturas de 400, 800 y 1200 Kelvin. Pero bueno, ya teniendo entendidas todas estas fórmulas, lo primero que hay que hacer es suponer que estamos hablando de un cilindro circular infinito que irradia hacia la superficie curva. ¿Por qué hacemos esta suposición? Esta la hacemos para poder tener como la longitud característica de este problema con el cual vamos a basar todos nuestros cálculos. Tenemos nosotros a una tabla, dejen, la muestro aquí. Esta es la tabla 13.14, 13.4, perdón, en la que nos dan la longitud media para diferentes formas y volúmenes en los que atraviesa un gas. En este caso, hay que recordar que el gas de combustión, bueno, los gases de combustión están atravesando un tubo. Entonces, esto quiere decir que está abierto de ambos lados. Por lo cual podemos considerar que nada más está irradiándose el calor hacia las paredes del tubo, no hacia sus tapas porque no las tiene. Y pues lo de considerar que es infinito, bueno, esto es una consideración que se hace para poder efectivamente tener una longitud característica. Igual, pues haciendo la relación entre su longitud y su diámetro, pues sí vemos que hay una diferencia marcada. Entonces, a esta condición, a esta suposición, sabemos que la longitud característica es igual a 0.95 veces el diámetro, que eso es 0.1425 metros o 0.4675 pies. ¿Por qué en pies? Porque eso los vamos a ocupar para poder determinar epsilon C y epsilon W. Ahora, también necesitamos conocer la fracción parcial de cada uno de los gases de combustión. Esta fracción parcial es igual a la fracción molar del compuesto por la presión total. Como ya sabemos, la presión es una atmósfera, entonces pues sería
0.08 en este caso para el CO2 por 1. Igual para el agua, 0.16 por 1. Entonces aquí tenemos ya presiones parciales en atmósferas. Luego tenemos que multiplicar cada una de estas presiones, esta presión parcial y esta presión parcial, por la longitud característica, la de acá, teniendo valores de 0.037 para el CO2 y 0.074 para el agua. ¿Por qué necesitamos calcular estos dos valores? Porque aquí tengo la figura 13.36, no sé si se alcance a observar, pero existen diferentes líneas. Además del eje X y del eje Y, hay unas ciertas líneas, se las llamo asíntotas, que tienen diversos valores. Esos valores se calculan por medio de la fórmula PWL para el caso del agua y PCL para el caso del CO2. Esas líneas nos permiten identificar, junto con la variable aquí, ¿cómo se dice? Independiente, que sería la temperatura del gas en Kelvin. Nosotros decimos, bueno, supongamos que la temperatura de nuestro gas la vamos a considerar a 671.275 grados centígrados o 944 Kelvin. Entonces, bueno, por aquí está mi temperatura, subo hasta la asíntota correspondiente y leo mi valor de epsilon W para el caso de esta gráfica y mi valor de epsilon C para el de la segunda, teniendo valores para epsilon C de 0.055 y epsilon W de 0.048. Asimismo, para calcular el epsilon W, no, el delta W, perdón, este valor de acá, tenemos el gráfico 13.38, que como les había mencionado, es una figura que consiste en 3 gráficos a diferentes temperaturas, 400, 800 y 1200 Kelvin. Nosotros consideramos, aproximamos la temperatura a 1000 Kelvin, porque pues eran 944 y pues era mejor suponerla a 1000. Calculamos este valor PW entre PC más PW, que nos dio 2 tercios, y PCL más PW por L, pues básicamente la suma de esto y esto nos dio 0.111. Como ya les había mencionado, en estos gráficos tenemos nada más 800 y 1200. Normalmente la temperatura del gas, tenemos cierta temperatura del gas y nosotros decimos, bueno, pues vámonos con el gráfico que esté más cerca de esa temperatura. Si tuviéramos, por ejemplo, 790 Kelvin de temperatura del gas, pues nos iríamos obviamente a de 800. Pero en este caso, 1000 está justo en medio de 800 y 1200. Entonces, normalmente nosotros tendríamos que calcular el delta W a 800, el delta W a 1200 y dividirlo entre 2, sacar el promedio. Pero dio la casualidad que a este valor de PCL más PWL, la asíntota ya se acercaba al eje X, lo que quiere decir que el valor de delta epsilon era 0. Entonces, si es 0, tanto en 800 como en 1200, en 1000 también va a ser 0 el valor de epsilon W. Entonces, pues, digo de delta W, perdón, delta epsilon, perdón, que pues, aquí lo dejamos como 0 aproximadamente. Ahora, para los cálculos de alfa C y alfa W, hay que tener los valores TG y TS en Kelvin. Entonces, pues aquí convertimos TS a Kelvin, TI a Kelvin, también la temperatura de salida Kelvin y la temperatura de gas a Kelvin. La temperatura de gas la consideramos como la temperatura de película que habíamos calculado en la parte anterior del video. Ahora, ¿cómo se dice? Habíamos mencionado que tenemos que volver a evaluar epsilon C y epsilon W para el cálculo de alfa C y alfa W. Esto a las condiciones de TS y este otro valorcito acá. Nosotros, pues, aquí calculamos PCL por TS entre TG y PW por L por TS entre TG. PC por L ya lo teníamos aquí. TS es 378.15 Kelvin y TG es 944.425 Kelvin. Entonces, ya teníamos todos los valores, solo sustituimos y calculamos este valor, 0.0148, y para el caso del agua, 0.0296. Ya con estos valores, nada más sustituíamos en esta fórmula y en esta fórmula para obtener alfa C, que nos dio un valor de 0.0625 y alfa W nos dio un valor de 0.083. Hay que recordar, epsilon C y epsilon W, a estas condiciones utilizamos el mismo gráfico, el 13.36. Pero, no sé si se alcance a ver, pero nos menciona que en el eje X utilizamos la temperatura del gas,
Pero para los cálculos de alfa C y alfa W utilizamos la temperatura de superficie. Y pues en vez de utilizar la asíntota PC por L, utilizamos PC por L por TS entre TG. Y fue lo mismo. Ubicábamos nuestra temperatura, subíamos hasta la asíntota correspondiente y observábamos qué valor de epsilon nos correspondía. Entonces ya tenemos los valores de alfa C y alfa W. Delta alfa se evalúa a la temperatura de superficie, aproximamos a 400 Kelvin. Y el valor de la asíntota es el mismo que para delta epsilon, es 0.111. Pero pues de nueva cuenta, al nosotros buscar aquí en el gráfico, el valor de la asíntota de 0.11 ya estaba rozando la línea del eje X. Entonces, de nueva cuenta, consideramos que delta alfa en este caso es 0. Y pues aquí lo pusimos, delta igual a 0. Entonces, para calcular el calor de radiación necesitábamos epsilon S, que es la emisividad de la superficie, que el problema nos decía que era 0.9. Necesitábamos el área superficial, que ya la habíamos calculado en el anterior problema. La constante de Boltzmann la conocemos y necesitábamos epsilon G y alfa G. Estas se calculan con los parámetros que acabamos de obtener. Entonces, ¿cómo se dice? Simplemente sumamos, por ejemplo, epsilon C más epsilon W nos da epsilon G, que es igual a 0.103. Cabe recordar que los deltas eran 0, nos dieron 0. Y para alfa G es alfa C más alfa W, que sería este valor, 0.0625 más 0.083, nos dio 0.145. Estos dos parámetros los sustituimos en esta parte de la ecuación y ya tenemos también TG y TS. Eso es lo que hay que recordar, que la necesitamos en Kelvin para la cuestión de la constante de Boltzmann. Y sustituimos. La Q de radiación es 0.9 más 1 entre 2 por el área superficial, que ya la habíamos calculado, por la constante de Boltzmann, 5.67 por 10 a la menos 8, por epsilon G, que es 0.103, por la temperatura del gas, 944.425 Kelvin a la cuarta, menos el alfa G, que es 0.145 por 378.15 a la cuarta, que es la temperatura de la superficie. Todo esto nos dio un valor de 12.028.19 watts. Es decir, este es el flujo de calor que se va emitiendo por radiación. Ahora, además de calcular cuánto era el flujo de calor por convección y por radiación, que es lo que acabamos de hacer, el problema nos pedía determinar la cantidad de agua que se evapora. No sé si ya lo había mencionado, pero en este problema el tubo está rodeado por agua a la presión de una atmósfera. Entonces, nosotros queremos saber cuántos kilogramos de agua se están evaporando. Para eso es bastante sencillo. Primero, pues voy a borrar aquí tantito. Nosotros vamos a basarnos en esta ecuación que nos dice que el calor total sería igual pues al calor de la convección que ya calculamos más el calor de radiación, ¿verdad? Pero esto también puede ser igual al flujo másico del agua, que es lo que está rodeando aquí, por su entalpía de vaporización. Esta entalpía de vaporización la podemos conocer por tablas, específicamente la tabla A9, bajo condiciones de 100 grados centígrados. ¿Por qué? Porque estamos a una atmósfera y todos sabemos que a una atmósfera el agua se evapora a 100 grados centígrados. Entonces, sabemos que el calor de vaporización, si la entalpía de vaporización, perdón, es de 2257 kilojoule por kilogramo. Entonces, nosotros queríamos saber la cantidad de agua que se está evaporando. Simplemente pasamos dividiendo este valor. Entonces, tenemos que el flujo másico de agua evaporada no es más que el calor de convección más el calor de radiación. Todo esto dividido entre la entalpía de evaporación. Hay que recordar que nosotros tenemos los flujos de calor en watts, que son joules por segundo. Entonces, habría que cambiar este valor a joules por kilogramo, que sería simplemente multiplicar por 1000. 2.257.000 joules por kilogramo. Este valor nos daba 6.1
44 por 10 a la menos 3 kilogramos por segundo. Este valor es la cantidad de agua que se está evaporando por el flujo de calor, de radiación y de convección por cada segundo que sucede. Entonces, esa es la velocidad de vaporización y sería lo último que nos estaba pidiendo el problema. Y con esto pues, acabaríamos lo que es la resolución del problema 3. Muchas gracias.